Buenas noches, hermanos. Hay que hacer oración porque andan muchos enfermos. Andan enfermos, parece que el cubierto anda suelto. El COVID, dicen. No sé si será COVID, no sé qué será, pero es algo. Es algo que echa para afuera los virus que tenemos adentro, ¿no? Como que el cuerpo agarra algo y no lo acepta, lo rechaza y empieza la enfermedad ahí a andar, ¿no? Y así es en la iglesia también, cuando algo viene, la iglesia no, el cuerpo no lo acepta porque no es algo que Dios haya dicho, como la doctrina, ¿verdad? Cuando hablamos. Bueno, estamos leyendo el libro de Efesios y terminé la semana pasada, o casi terminé Efesios capítulo 1, versículo 1, ya lo voy a terminar ahorita. Pero sobre todo, hermanos, este libro de veras me llama mucho la atención sobre el tema de la elección, sobre el tema del llamamiento, ¿no? O sea, comprender, es importantísimo para mí que un creyente, ¿verdad?, que es de fe, debe de comprender bien y entender bien este llamamiento que Dios hace a través del Evangelio. Entonces, inclusive cuando yo enseño el curso a una persona, ya veo que ya entendió el plan de adoración, ya entendió el plan de gobierno, el plan de salvación y el plan de la vida diaria. Cuando ya veo que entendieron, entonces le leo Efesios capítulo 1 del 3 al 12 sobre el tema de esta elección, cómo Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo decía: a mí Dios me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre. Y entonces es importante ir entendiendo esto porque vamos a toparnos con una escritura, o hay gente que yo creo que estamos confundidos porque, no, pues ya estando dentro de la iglesia ya todos nos vamos a salvar, o ya todo va a ser fácil. Pero hay una escritura que dice: muchos son llamados y muy pocos los escogidos. Hay que explicar bien por qué, si Dios me llamó, ¿por qué no voy a ser escogido? O sea, ¿por qué no voy a entrar yo al último al reino de Dios? Si Dios me llamó, vamos a ir viendo eso. Por eso es muy importante que comprendamos bien cómo Dios o por qué Dios te llamó, y si te llamó, también entender que los llamamientos de Dios son irrevocables. Es lo que estábamos viendo la semana pasada. Llamamiento, cuando Dios llama a una persona que es de fe, su llamamiento es irrevocable. No va a poder hacer absolutamente nada más que estar toda la vida con Dios. Por ejemplo, el ejemplo de Jeremías, cuando Dios lo llama a Jeremías para que exhorte al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba muy mal, y Jeremías no quería. Jeremías dijo: Señor, yo soy muy niño, no llames niño, dijo. Y luego hay una parte donde dice que como que él luchó contra él, porque como que él no quería predicar. Él decía: luché contra ti, pero no pude. Era un fuego que me quemaba. Decía: ya no voy a hablar de ti nunca más. Y cuando menos pensaba, ya estaba hablando otra vez de Dios. Ahí vemos cómo Dios llamó a Jeremías y pareciera que no había otra salida más que te llamé y te llamé. Y sufre mucho Jeremías por hacer la voluntad de Dios. Otro ejemplo también podemos ver el ejemplo de Jonás. Dios llama a Jonás: ¿sabes qué? Vete a predicar. Y ve: no, yo no voy. Yo no voy. Jonás se agarra para otro lado. Y como en el barco, ¿verdad?, sabiendo lo que está pasando, se está hundiendo el barco, hay una tribulación, un problemón ahí en el barco, y va y le dice el capitán a Jonás: oye, que no tienes temor, nos estamos ahogando y tú estás dormidote. Y dice: yo soy el culpable. Yo soy el culpable porque no obedecí a Dios. O sea, como que a veces uno también se da cuenta que a veces lo que pasa en nuestras familias, cuando tenemos mucha tribulación, si uno es sincero y ¿sabes qué? Yo soy el culpable. Yo soy el que estoy haciendo esto. Yo soy el que no estoy poniendo atención a vivir en esta gracia. Pero a estos que a lo mejor no les importa, me vale. Quizás ahí están los pocos escogidos, no sé. Pero es cosa de ir entendiendo este libro, que es muy interesante, ¿no? Así es que, como digo, Pablo fue llamado y vamos a leer esta escritura donde me quedé, que es Romanos 11, Romanos 11 del 25 al 30. Romanos 11 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la selección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bueno, ¿qué estoy diciendo aquí, hermano? Esto es un misterio. La verdad es un misterio todo esto, lo de nuestro Señor. Y no lo debemos de ignorar. Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo puedo entender sobre esta escritura, para no ser arrogantes, como dice esta palabra, yo les decía, empezamos a estudiar un estudio sobre el tema de Dios, qué era el plan de Dios con el hombre. Y observamos inmediatamente cómo Dios surtió al hombre de bendiciones como un jardín, le dio un lugar, le dio árboles que producían frutos deliciosos, dice la Biblia, le dio un lugar precioso, le dio también una compañera, y dice la Biblia que ellos estaban desnudos porque no había vergüenza, no había maldad en ellos. Y todo lo que quería Dios con ellos, ¿verdad?, era una comunión con el Padre, que comieran del árbol de la vida y que mantuvieran ese hogar en esa relación con Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Se volvió arrogante Adán. Adán simple y sencillamente vemos una psicología humana, es que es culpa de ella, es que es culpa de aquel, es que todos son culpables. Y cuando el hombre se vuelve arrogante y egoísta, yo creo que se le olvida, se nos olvida la humildad, se te olvida completamente que somos criaturas tan frágiles que podemos quebrarnos, de ratito nos podemos caer para abajo. Y es que es el problema del hombre, es arrogante, es altivo, yo no sé qué nos pasa. A lo mejor es el dinero que tenemos, no sé lo que pasa, pero a veces nos exaltamos, nos hacemos, no sé, altivos. Cuando dice la Biblia, el que cree que es algo, o el que piensa hacer algo, no siendo nada, se engaña en sí mismo. Ese fue el problema de los judíos, se volvieron arrogantes. Y toda hasta la fecha tienen esa arrogancia. Y tú ves lo que les pasa, porque para mí eso está en una guerra, yo no sé, no considero que es nada bonito. ¿Ustedes creen que está muy bonito estar en Israel y que de repente te meten una bomba o que secuestraron a tus hijos, lo que sea? Pues no es nada bonito. Y sigo viendo la arrogancia del pueblo de Israel. Entonces dice que los endureció en parte. Yo sé que no todos, yo sé que muchos de los judíos, en el día de Pentecostés 3,000, para mí siempre me maravilla decir cómo esta gente tan tradicional, ¿no? Gente tradicional, gente devota. Me imagino cuando los apóstoles decían a Cristo, Señor, mira qué piedras, qué piedras tan preciosas, qué mármol, qué templo, qué hermosura es tu templo, Señor. Y Cristo le dijo, ¿ves todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, ves la arrogancia de los judíos, su templo era, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los mejores. Esos gentiles son asco, son idólatras. O sea, su arrogancia llegaba hasta tener el juicio contra ellos, son juiciosos. Pero muchos de ellos cambiaron, dejaron su religión, dejaron sus tradiciones, dejaron padre, dejaron madre, dejaron muchas cosas por entender el Evangelio y ser nuevas criaturas. Se olvidaron de su pasado, se olvidaron de sus antiguos y llegaron a ser ejemplos para nosotros en el primer siglo, y eran judíos. Por eso dice la Biblia, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces ahora ya está hablando de nosotros los gentiles. Ahora ya está hablando de otro pueblo. Está hablando de otro pueblo donde el libertador va a quitar la impiedad de Jacob y también de nosotros. Nos va a quitar los pecados. Dice así que cuando ya se predicó el Evangelio, es como si nos hicimos enemigos del pueblo de Israel por causa de vosotros. Pero dice, en cuanto a la elección, aquí está lo importante, ¿ves? En cuanto a la elección, son amados por causa de ¿quién? De los padres. Porque vamos observando durante el tiempo de nuestra vida dentro del Evangelio, observamos la historia de estos hombres, de Abel, de Jacob, de Abraham, de Isaac, ¿sí? De David, ¿de quién más quieres? De Noé. Fueron personas de fe.
Fueron personas que Dios los eligió y cumplieron ¿cómo se puede decir? Cumplieron su misión hasta la muerte. Porque el llamamiento de Dios era irrevocable con ellos. Y ahora ellos pueden decir, y aquí están otros que también están luchando por guardar la fe y por seguir peleando contra el enemigo. Así es que, hermanos, Israel, los escogidos de Dios son endurecidos, no todos, porque cuando vino el libertador apartó de la impiedad de Israel cuando quite sus pecados. Así que, por causa del evangelio, esta es enemistad entre gentil y judío, pero en cuanto a la elección, son amados por los padres, porque irrevocables son sus dones y su llamamiento, dice Dios. Bueno, ahí termino pues con el llamamiento de Efesios 1:1. Ahora voy a leer Efesios 1:2. Efesios 1:2. Vamos a leer Efesios 1:2. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué? Jesucristo. Yo, hermanos, en cuanto oigo este versículo que dice gracia y paz, inmediatamente para mí lo que está diciendo Dios es algo importantísimo, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no la explicamos como mucha gente piensa, que dice, no, ya eres salvo por gracia. Ya no tienes nada que hacer. Ya Cristo murió por ti. ¿Sí? Y sí se explica de una manera de veras. O sea, sí está bien lo que dice ahí. Dice que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, ¿verdad? Y sí es cierto, o sea, sí, todas las religiones así lo predican, y también nosotros. Pero esa gracia que Dios ha tenido con nosotros lleva en sí mismo una serie de escrituras abajo de ella. Porque la gracia de Dios es algo que como que la debes de ganar. Si ya Dios te la dio, ¿qué me vas a dar tú a cambio? Es una gracia con una condición. No es algo así que digas, mira, ya soy salvo y sigo viviendo vida carnal, ¿no? Así es. Mucha gente dice, es que si ya Dios te salvó, ¿verdad? Ya eres salvo. Ya no puedes, ya no importa lo que hagas. Pues no puede ser así. La gracia de Dios viene a andar en el Espíritu, imitar a Cristo, ser sobrios y velar, ser santos porque vuestro Padre es santo. Vi una serie de escrituras que gracias al Evangelio, porque la gracia de Dios, ¿sabes qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿No les he enseñado qué es la gracia de Dios, verdad? ¿O ya? No, está bien, si no les he enseñado. ¿Qué es la gracia de Dios, hija? No. ¿Qué es la gracia de Dios, Ruli? Gracias, Ruli. Es el favor que no nos merecíamos. ¿Y cuál es este favor? Que Dios vino al mundo a morir ¿por quién? Por nosotros. Esa es la gracia. Ese es el Evangelio. Después del Evangelio vi una serie de reglas para poder ser merecedores de esa gracia. ¿Sí me explico? O sea, sí, yo entiendo que Cristo murió por mí y dio la vida por mí y murió. Ok, está bien. Ahora te mando todo lo que tienes que hacer para poder vivir en esa gracia. Así debe ser. Te mando las instrucciones para que sigas recibiendo la gracia de Dios y empiezas en un pleito. Porque cuando dice gracia y paz significa levántate y pelea. Levántate y a ver cómo le haces. Haz promesas, haz oración, ponte a hacer otras cosas positivas. Olvídate de ti mismo prácticamente. Deja de estar ofendiendo a Dios. Vamos a leer la escritura, Romanos capítulo 6 del 1 al 2. Romanos 6 del 1 al 2. Vamos a ver qué dice ahí. Fíjate lo que dice, Romanos 6 del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Verdad? Es una pregunta, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una buena pregunta, ¿qué no? O sea, si yo después de que he entendido la gracia de Dios, ¿verdad? Ya la entendí, que Dios me dio la vida por mí. Ahora, para que esa gracia abunde, porque para mí la gracia es una protección de Cristo hacia el pecador. Es una remisión, es un amor, es una cosa que Dios está ahí contigo. Te das cuenta, wow, está Dios conmigo. Para que tú puedas decir que la gracia siga abundando en tu hogar, en tu vida,
¿Vamos a seguir practicando el pecado? Es una pregunta. ¿Tú quieres que la gracia abunde en tu vida? ¿Y crees que practicando el pecado va a abundar más gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. No se puede practicar el pecado como regla de oro. Ahí está, hermanos. Para mí es una especie de reto, es una especie de mandamiento de que no se puede practicar el pecado porque en ninguna manera, porque los que hemos decidido, porque somos de fe, morir al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Esa es una buena pregunta. Si Pablo me está mandando una carta donde me dice gracia y paz, yo quiero que ustedes estén bien espiritualmente, yo quiero que todos mis hermanos hagan una oración, Señor, ayúdame, tengo muchos hermanos y gracias por todos, mis hermanos se portan a todo dar conmigo, qué bueno. Tengo muchos hermanos y quiero acabar mi vida con ellos, quiero terminar mis días con ellos, ¿verdad? Yo quiero acabar muriéndome aquí, ¿verdad? Ese es mi punto de vista, es lo que yo quiero. Pero no va a ser posible si nosotros que hemos decidido, ¿verdad? Hemos decidido separarnos del pecado, entonces la pregunta viene hacia el de la fe, ¿cómo puedo vivir en él? Entonces aquí ya empezamos a notar quién es de fe y quién no es de fe. Si yo sigo practicando el pecado, ¿verdad? Yo sigo practicando el pecado. Te está diciendo Pablo, yo quiero que la gracia abunde, yo quiero que tu vida esté en paz, yo quiero que ustedes tengan en armonía. Ah, no, pero yo sigo practicando el pecado. Hermano, para mí es un reto, ¿no? Es decir, la carta está bonita y es preciosa, pero también te está diciendo, hombre de fe, termina con el pecado o deja de practicar el pecado. Esa es una batalla. Es una batalla que Dios llamó para conquistarla, para controlarla. Es una batalla, es algo, o sea, yo puedo decir, la gracia abunda porque estoy en batalla, estoy en guerra. ¿Quién es mi capitán? ¿O quién debe ser mi capitán? Cristo es mi capitán. Él está conmigo, Él me ayuda, Él dice, ¿sabes qué? Ponte en la batalla, pelea y es una batalla todos los días. Todos los días la batalla, todos los días estoy haciendo oración, todos los días tengo esta batalla. Y las escrituras están muy claras, Gálatas 5, 16 al 17. Las escrituras están muy claras en ese aspecto. Gálatas 5, 16 al 17. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve una guerra ahí? La realidad es que el hombre natural no le va a importar esa escritura. ¿Por qué? Porque pues él vive para la carne. Viene a estudiar hoy, el domingo también, pero toda la semana no vive conforme al Espíritu. No vive conforme a, no estudia la palabra, no lee la Biblia, no medita en los dichos del Señor. Es bien chistosa. Yo he visto personas, hermanos, que estuvieron toda la vida en la iglesia, pero el final de su camino no tienen ninguna escritura en la mente. No tienen ni una palabra de Dios en su mente. Y esas personas cuando llegan a los 75 años están más amargados que la gente de afuera. ¿Por qué? Si estuvieron dentro de la iglesia, venían, adoraban a Dios, daban ofrenda. ¿Por qué al final de su vida están tan amargados? Es que nunca tuvieron a Dios, nunca tuvieron el Espíritu Santo, nunca lo invocaron, nunca le dijeron, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Estas personas ni hacían una oración cuando comían, ni leen escritura, nada. Y yo también la otra vez decía yo, bueno, yo creo que hay veces que muchas veces todo lo que somos y todo lo que tenemos, sea cosas materiales, sea lo que sea, yo creo que muchos pensamos y decimos, yo lo hice, yo lo he hecho, yo tenía mi carrera, yo acabé.
O sea, si yo tengo dinero es porque yo lo he ganado, a mí me ha costado. ¿Te fijas la diferencia? Esa es una persona natural. Él piensa que él es el que hace todo. Una vez mi hermano, el mayor, el que sigue de mí, fui a visitarlo allá al centro, California, y empezó a platicarme de todos sus logros. No, yo compré esto, yo compré lo otro. Entonces estuve aguantando como unos 10 minutos, que creo que fue una de las últimas pláticas que he tenido con él. Porque yo me fijé que estaba enfermo, mi hermano. Su plática era nada más de sus hechos que él ha hecho. Y a mí ya me andaba de hambre. Y le dije, bueno, le digo, hermano, yo considero que sí eres una persona muy inteligente. Y sí, yo reconozco que no hay gente como tú tan inteligente. De un tornillo es un barco. Pero ¿cuándo le vas a dar gracias a Dios por esa inteligencia que Dios te dio? Porque si Dios quisiera, te quita un tornillo de aquí. Hasta ahí llegó tu inteligencia. No, hermanos, es importante entender la gracia que Dios te da. La gracia es andar en el Espíritu. O sea, imagínate, si Pablo me dice gracia y paz, me está diciendo, Camilo, anda en el Espíritu. Porque hace rato lo leímos, la gracia no va a abundar si sigo practicando ¿qué? El pecado, no va a abundar. Ahora vamos a otra, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Ahora, yo te voy a decir de esta manera, hermano, yo no sé ustedes cómo ven esto. Esto es una batalla, como dije ahorita, ¿verdad? Es una guerra, pero estoy agradecido por esa guerra. De veras, yo quisiera explicarles a ustedes, de corazón se los digo, estoy agradecido con Dios por esta guerra. Un pecador como yo que sabía lo que es el pecado. Un pecador como yo conocí el pecado, como yo lo conocí. Y por eso cuando me topo con un jovencito que ni te metas ahí, hermano. El pecado es un enemigo poderosísimo. El hombre cae en su adicción, en sus garras, te destruye, te hace pedazos el pecado, hermano, te destruye. Entonces, antes que yo conociera esta gracia, el pecado así de horrible como tú lo ves, así estaba sobre mí. Y era lo hermoso de cada vez que caí en estas garras, yo al día siguiente le gritaba al cielo a Dios, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo cambiar? No puedo cambiar. Yo ya entendí que yo no puedo cambiar. Necesito tu misericordia, necesito que me ayudes, guíame, yo no sé qué hacer. Pero otra vez, el viernes en la noche ya se te había olvidado. Yo sé que ustedes quizás muchos no lo entienden. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo miras es adicto? Y pues sí, tú no vives sus zapatos. Si tú consideras que esa persona que anda en la calle pidiendo dinero porque es un adicto a la droga o a las medicinas, tú dices, no, yo no puedo creer eso. Es tan fuerte la adicción, hermano, que no puedes vencerla. Entonces, cuando Dios me enseña este nuevo plan, que es esta batalla, oye, yo lo recibo con alegría. Yo la recibo con alegría, le digo, Señor, gracias. ¿Dónde estaría ahorita si no te hubiera conocido? Si no hubiera conocido esta gracia, ¿dónde estaría? Pues perdido, muerto. Así de sencillo. Entonces tenemos que entender esa batalla que es bonita. Si vivo conforme a la carne, vas a morir. ¿Cuándo? No importa el tiempo, te vas a morir. Así pueda llegar a 70, 80, 90 años, te vas a morir. El tiempo no significa nada. Es más, la persona que vive aquí en este mundo, como dice Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de problemas. O sea, es un problemón horrible. Quizás los únicos años que uno disfruta son de 20 para abajo. Pero después de 20 para arriba se va pura carrilla y puro trabajo. Entonces, si observamos que la vida aquí es prácticamente una verdadera destrucción, pues es de darle gracias a Dios por esta batalla, por esta lucha. Por eso puedo entender lo que decía Pablo. Yo no pretendo haberlo llegado, ni que ya lo haya alcanzado, ni que diga yo ya estoy sentado allá, no, pero una cosa sí hago, me olvido del ayer, el pasado ya pasó y prosigo. Yo todo el tiempo digo que cada primer día de la semana es una nueva esperanza de volver a empezar otra vez, una esperanza de poner qué es mi prioridad, qué es primero, qué viene primero en mi vida. ¿Es primero Dios en mi vida? ¿O a Dios lo tengo como en tercer lugar? ¿O lo tengo como en cuarto lugar?
¿Qué es primero en tu vida? A mí me dijo el hermano, le voy a decir 4 cosas importantes. Si no sigue esta regla, no la va a hacer. Es una regla de lo primero, ¿quién es? Primero es Dios. Primero es Dios. Todo sale de aquí de la iglesia. Primero Dios. Después, ¿quién sigue, Ruli? Mi Ruli. Después sigue mi familia. Y después de mi familia, ¿quién sigue? Los amigos, las personas de afuera. Y el último, yo. Pero ¿cómo está el hombre, Sarita? Primero yo, y luego yo. Y luego, pues otra vez yo. Y ya en las quintas me acordaré de Dios, ahí sí llego con Dios. No va a hacer nada. Estás perdiendo tu tiempo nada más. Porque tú no te vas a poder salvar. Tú solo con tu orgullo no vas a hacer nada. ¿Qué vas a hacer con tu orgullo? Nada. Es pura vanidad. Díganme si no tiene razón. Romanos 8, del 8 al 9 dice la Biblia aquí. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo les voy a decir otra vez, cuando yo me bauticé, dije, Señor, pues, a ver, ¿para qué sirvo? Porque ya entendí tu evangelio, ya entendí todo, y ya entendí que ya, pues yo te andaba buscando, y entendí el llamamiento, vamos a decir que entendí el llamamiento. Pero después de que yo me bauticé, no sabía qué iba a hacer en la iglesia, pero sabía que tenía que hacer algo. Me imaginé, pues limpio las ventanas, a ver qué hago, pero tengo que hacer algo. Yo no vine a sentarme, señores, nomás a sentarme, pues me quedo sentado allá afuera. Y me acuerdo que a los 2 meses me dice el hermano que si quiero predicar. No, le dije, todo menos eso. Puedo hacer todo lo que quiera, pero menos me ponga a predicar. No me ponga a predicar. Bueno, y a la otra vez me volvió a preguntar, hermano, ¿quiere hacer un estudio? Pobre hermano, ya estaba cansado. En ese tiempo, cuando yo entré, él daba todos los estudios, él daba todas las predicaciones, él daba todo. Y estaba pidiendo a gritos que alguien le ayudara. Y yo después lo entendí, en ese momento no entendí. Entonces dije, híjole, hermano. Cuando me preguntó eso, yo le quería decir que no, que yo no quería dar estudios. Porque eso de pararse enfrente de toda la gente como que no va conmigo. Pero en mi ser yo sabía que tenía que hacer algo. ¿Sí me explico? Yo sabía que dentro del cuerpo tenía que hacer algo, una actividad. De hecho, les digo una cosa, cuando yo me bauticé, yo llegaba todo el tiempo temprano porque yo quería que me apuntaran para hacer algo. Ya sea que era para la ofrenda, para hacer una oración, siempre quería llegar temprano para que me apunten en el servicio de oración. Y el que estaba ahí no me apuntaba. Y una vez me molesté con él. Me molesté con él porque nunca me apuntaba, no le dije nada. Y fui y le dije al hermano, hermano, pues vengo temprano y no me apuntan para nada. Y me dijo, yo sé, hermano, dijo. El hermano me miraba que yo llegaba temprano. Dijo, dígale que le ponga ahí. Y luego me dijo, le voy a decir una cosa, le voy a dar un consejo. Dígame, no puche. No, en la iglesia no es como conseguir un hueso. Usted no puche. Ah, sí, cierto. Pues es el reino de Dios. Si Él te quiere apuntar, Él te va a apuntar. ¿Sí? Yo estoy listo si llego y... Entonces ya empecé, Señor, aquí estoy, si sirvo para algo, pues yo voy a hacer, ¿sí, no? Es tu reino, yo no tengo ni nada. Así me dijo, no puche, deje que las cosas se vayan dando solas. Y sí, cierto, así debe de ser. Entonces, hermanos, si yo vivo en la iglesia según la carne, ¿verdad? Si estoy dentro de la iglesia, soy miembro del cuerpo glorioso de Cristo, pero estoy viviendo según la carne, mi pregunta que les hago, hermanos, ¿puedo agradar a Dios? ¿Estoy recibiendo más gracia de Dios? Claro que no. Tarde o temprano va a pasar algo, porque estoy viviendo según la carne. Entonces, es bien importante que entendamos Efesios 1:2, gracia y paz. Como que dice, en otras cartas donde decía, yo quiero que estén bien económicamente, bien espiritualmente. Yo quiero que estén bien en paz y en armonía todos ustedes. Y que la gracia de Dios abunde en ustedes. Entonces tenemos que ver esas observaciones. Es una guerra de elección, decidir día a día.
día a día decidir esta elección, este llamamiento. Así que para tener gracia y paz, debemos de saber la elección, el llamamiento y la batalla de la fe. Ya lo sabemos, 2 de Timoteo 6. 2 de Timoteo, capítulo 6, del 5 al 8. Vemos a un hombre. No existe, ¿verdad? Es que no es 6, es 4. 2 de Timoteo 4, del 5 al 8. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para mí esta escritura que el apóstol Pablo nos dice, pues es una cosa hermosa. Imagínate lo que está diciendo Pablo. Ya estoy a punto de ser crucificado. O sea, el hermano Mark, que me predicó el Evangelio, 2 meses antes de su partida, entraba a enseñarnos Apocalipsis y entraba bailando, entraba así. Ay, hermano, dijo, lo que estoy viendo, hermano. El hermano tenía como 81, 82 años. Le digo, ¿qué está viendo, hermano? Dijo, yo me muero en este momento, digo, y entro a dormir. A un sueño, hermano. Ahí va a ser como un sueño, como 8 horas que dormimos. Luego viene Cristo y va a levantar a todos los que están dormidos con su cuerpo eterno nuevo. Pero la alegría se le notaba en decir las cosas que estoy entendiendo. El apóstol Pablo está diciendo algo muy padre, porque dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. ¿Quiénes van a hacer eso? Los que son de fe. No porque esté aquí en la iglesia pueda decir que soy de fe o no soy de fe. Porque si tú eres de fe, solamente tú y Dios lo saben el día a día. Solamente tú y Dios lo saben. Yo nomás caras veo. Y quizás a muchos se les nota que ni se les interesa caminar en fe. O sea, no les interesa. Para ellos el mundo es número 1. Entonces, si tú llegas a este final de esta carrera, te vas a dar cuenta de que no corriste ninguna carrera y que ahí es donde va a haber temor, como dice Juan. En el día de tu fin va a haber temor. ¿Por qué? Porque no hubo amor, no hubo gracia, no hubo nada. Y es que este libro, hermano, nos va a estar dando todos los martes. Hey, Dios me llamó. Soy una persona que Dios eligió. Y yo no estoy hablando de mi esposa ni de nadie, porque esta es una cosa entre yo y Dios. Yo digo, por ejemplo, Dios salvó a Moisés. No habla Dios de sus hijos. No hablan de los hijos de los grandes. No hablan. Porque mi fe no es la de mis hijos, ni la fe de ellos es la mía. Cada quien tiene su propia batalla, cada quien tiene su propia fe. Ahí sí no va a estar ni mami ni papi, solamente tú y tu Dios. El apóstol Pablo nos dice unas cosas preciosas. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Un hombre que había vivido la fe, había batallado, había peleado. Nos explicó muy claramente lo que es la naturaleza humana, ¿sí o no? Dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Nos explicó que en él no había nada bueno. Nos explicó bien claramente la gracia de Dios. Cuando dice esas palabras, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así es que yo con mi mente, dice, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero mi cuerpo al pecado, porque este cuerpo es pecado, es corrupción. Pero no está diciendo que, bueno, pues no. Si yo sirvo a Dios aquí en la mente, ¿verdad? Y sabes cómo dice, yo con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces es como una conquista, fíjate cómo te digo, aquí entra Cristo con todo su armamento y conquista a Satanás, lo echa para afuera. Bueno, entonces si aquí está gobernando Cristo, si en la mente está gobernando Cristo, entonces el cuerpo está controlado. Los miembros son dirigidos ¿por quién? Por la mente y no por el chamuco. Por eso dice Pablo, con mi mente sirvo a la ley de Dios. Ahora, en el estado carnal podemos ofender, sí. Sí, a veces sin querer ofendemos. Yo no planeé que te iba a ofender y te ofendí.
pero mi mente debe de estar siempre guiada, observada por la palabra de Dios. Bueno, ahí termino Efesios 1:2 y me voy a Efesios 1:3. Efesios 1:3, como digo, estos versículos van a ser sobre el llamamiento. Todos ellos van a hablar de este llamamiento. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ahí está otra vez cómo Dios desde antes puso ese plan de bendecir a sus hijos desde el cielo. Ok, todos los que quieran estar sentados con Cristo, todos los que van a gobernar allá en la eternidad, ¿verdad? Dios hizo ese plan. Ahí le decía yo que como cuando vienen los saduceos y le preguntan a Cristo sobre la resurrección, ¿verdad? De aquella mujer que le dijeron: Señor, una mujer se casó con un hombre, y según la ley de Moisés debe de casarse, si no deja descendencia y muere, se debe de casar con el hermano para que deje descendencia. Digo, tuvo a 7 y ninguno tuvo descendencia. ¿De quién va a ser el esposo allá? ¿Qué le dijo Cristo, hermano? Dice: rae las Escrituras y el poder de Dios, que es el Evangelio. Esta generación se da el matrimonio. Allá serán como ángeles. Qué bueno, le dije a mi esposa. Allá te va a ver como mi hermana, como un ángel, pero ya no vamos a hacer el matrimonio. Si es que no se preocupen, hermano, nomás son como 40 años de matrimonio. Soporten, dijo una vez que le dice una hermana al hermano Mark: ay, hermano, yo no aguanto mi matrimonio, ya no aguanto, deme un consejo, ¿qué hago, hermano? Le dijo el hermano: soporte, le dijo. Así le contestó: soporte, le dijo. Así es que acuérdate, allá ya va a ser como ángeles, ya no vas a tener esa carguita allá, ya ahí se acabó. Una bendición de Dios, ¿no? Y fíjate que parece que no, pero cuando el hermano me dijo: hermano, su salvación está conectada con su matrimonio. Yo cuando me dijo eso, yo lo entendí todo, hermano. Pues sí me suena lógico. Eso de amar al enemigo, y que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y que si te pide una milla, ve 2, y todas esas cosas, pues es con la esposa. Porque ninguno de ustedes me agarran y hasta me traje, gracias por los regalos, muchas gracias, voy a ir a hacer al Firehouse. Ninguno de ustedes me trae más que pura alegría. El matrimonio, mi compadre, ahí está toda la llave en el ese, ¿no? Pues, y luego lo chistoso es que todos pensamos: es que a lo mejor el hermano vive mejor que yo, o aquí está mejor. No, estamos igualitos todos en el mismo redil, ¿no? Como dice Pablo, Elías tenía los mismos sufrimientos que todos. Así es que todos estamos iguales. Nada más tenemos que entender que hay que soportar. Y en cuanto más maduro y más rápido, pues es más llevadera la cosa. Bueno, seguimos hablando de los llamados, porque Dios conoce a los que escogió desde la fundación del mundo. Vamos a ver qué dice Jeremías 1. Jeremías 1. Jeremías capítulo 1, y voy a empezar en el versículo 5. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y es que así es la palabra, hermanos. Cuando uno entiende el propósito de Dios,
el Evangelio. Cada vez que le predicamos el Evangelio a una persona, para Dios es un olor grato, para muerte o para salvación. A cualquier persona que tú le prediques. Oiga, no, ok, está bien. ¿A quién rechazaron? A Dios. Tú ya le pusiste la palabra, ya le dijiste, ¿no? Ok, no hay problema. Por eso es para edificar. Esa persona escuchó el Evangelio, esa persona Dios la quiere porque va a edificar ahí. Pero hay otras para arruinar y para destruir. Y ahí no podemos decir absolutamente nada. Así es que Pablo también dijo algo de eso, Gálatas 1:15. Gálatas 1:15, hermanos. Gálatas 1:15. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está otra vez cómo Dios hizo este plan desde el cielo para las personas, ¿verdad? Otro ejemplo también de esto podemos ver en Romanos capítulo 9, también para mí es otro ejemplo muy interesante. Romanos 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, de cuales Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham somos todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y será y tendrá un hijo. Y no solo esto, uno también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, hermanos, ahí está muy claro cómo Dios, en el caso de Jacob y Esaú, cómo Dios antes de que nacieran, decía Dios: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y los hechos nos lo dijeron, cuando crecieron. Jacob cambió ¿qué? Su primogenitura por un plato de lentejas. Dios sabía que lo iba a hacer. Como también Judas. Judas también, cuando andaba ahí, Dios sabía que Judas le iba a tentar el diablo y él iba a caer, iba a vender a Cristo por 30 monedas. O sea, sí, Dios sabe a quién llamó y a quién va a justificar también. Así es que ahí está muy claro. Así que hay varios ejemplos de cómo Dios escoge a su gente de fe, y no todos, porque como hay una escritura que dice: muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Así es que Dios, a través de esta elección, nos da grandes promesas. Pero aquí es donde yo me quiero detener un ratito. Hay que meditar, porque yo no quiero que nadie se quede fuera del barco, que todos entendamos bien y seamos salvos. ¿Por qué dice la escritura: muchos son llamados y pocos los escogidos? Eso es lo que me puse a pensar. Ok, aquí Dios nos llamó, somos muchos, nos ha llamado Dios, ¿verdad? Todos hemos obedecido ¿qué? El Evangelio. Pero yo le pregunto a usted le gustaría que Dios dijera: yo a usted no lo escogí? Entonces, ¿por qué algunos no van a ser escogidos? ¿Quién me puede dar una respuesta? Buena respuesta, seguimos en el pecado. ¿Alguien más? No hay la meta de la madurez, estamos nada más así como avionazos. ¿Alguien más?
No estamos dentro del Evangelio verdadero. No vivimos en el Evangelio. No estamos viviendo en el Evangelio, no estamos reconciliando, no estamos haciendo nada. Ahora, te voy a explicar entonces cómo se explica esto. Dios sacó a 3,5 millones de esclavitud de Egipto, ¿estamos de acuerdo? Lo sacó de la esclavitud. Y lo podemos leer en 1 Corintios 10, vamos a ver qué dice. 1 Corintios 10. Aquí vamos a entender, o sea, supuestamente toda esta gente fue llamada, ¿estamos de acuerdo? Toda esta gente fue llamada, fue escogida por Dios, por Abraham. Fíjense bien lo que le digo. Estas personas fueron escogidos por Cristo, los de Dios, los saca de la esclavitud para ponerlos en el desierto, y la promesa ¿cuál era? Llegar a la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Dice en 1 Corintios 10, el versículo 5, dice la Biblia: pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, Dios dice que de los demás de ellos no se agradó Dios. Era gente con codicias malas, con mente carnal. Entonces, yo aquí es donde yo veo la gracia, porque si Dios nos agarra en la carne, nos pasa igualito que ellos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nosotros hubiéramos sido judíos que Dios nos sacó de Egipto, estamos igual. Tú no puedes decir, no, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido como Josué, yo hubiera sido como Caleb, ¿verdad? No podemos decir eso, porque caeríamos en el error de ellos. Aquí es donde tienes que ver la gracia. La gracia de Dios es que a través de esta guerra dejemos de ser codiciosos, dejemos de hurtar, dejemos de robar, dejemos de insultarnos, dejemos de ofendernos y aprendamos lo que es vivir en el Evangelio. O sea, Dios nos da una nueva etapa, una carrera a través de Cristo, como diciendo, ok, Señor, mira, si vuelves a hacer lo mismo otra vez, no van a llegar a nadie. Ok, pues entonces les voy a dar una chance. Gracia y paz para ustedes, pero ahora sí, merecérnosla. Y eso es, pues yo lo veo una gran oportunidad. No, como les digo, esta batalla le veo una gran oportunidad. Digo, de no ser uno del montón, de no ser un hombre carnal sin propósito, de no ser un hombre que conquista el mundo, pero ¿qué voy a hacer el día que me muera? Voy a perder mi alma. Pues no ves la oportunidad, yo no la veo la oportunidad. Y una persona que es sabia, cuando ve la oportunidad, la agarra, ¿sí o no? ¿Quién de nosotros cuando ve un negocio, hay una oportunidad, la agarro esta oportunidad? Es lo mismo con la gracia. Estás viendo una oportunidad que está ofreciendo, hay que agarrarla. Hay que agarrar esa oportunidad porque quizás no vuelva nunca más. Así es que el Señor nos dio esas promesas a través de la acción. Vamos a leer Primera de Pedro, los 2 de Pedro vamos a leer, porque en los mismos versículos y en el mismo capítulo parece que dice la misma cosa. Primera de Pedro, voy a empezar con capítulo 1 del 3 al 5. Fíjate bien lo que dice. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Dice así: bendito sea Dios, nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, ven lo que estoy diciendo. Dice que Dios, por su pura misericordia, nos hizo renacer a una ¿qué? A una esperanza. Ahora otra vez, ¿cuál es esa esperanza, hermana? Antes de eso, la madurez, porque la esperanza te va a llevar a poder entender lo que es correcto y lo que no es correcto. O sea, Dios espera, ok, naciste como niño, estás tomando leche, está bien, pero deja de ser niño, ¿verdad? Vamos a la madurez. Esa es la esperanza que Dios ha puesto por su misericordia. Dice el número 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos ¿qué? Postreros. Fíjate bien, una herencia incorruptible. ¿Me voy a poder llevar algunos billetes de aquí para el cielo? ¿Algunos miles? Entonces tengo que empezar a pensar en qué me los voy a gastar. No estar como la hormiguita. Si compro un dulce, se me acaba. Si compro esto, se me acaba. Estamos pensándola mucho, ¿no? Pero allá no te vas a poder llevar nada. Es una herencia incorruptible, inmarcesida. O sea, no te vas a llevar nada. ¿Sí me estás explicando? O sea, Dios nos puso una promesa alcanzar. O sea, madurez es, ¿qué es primero? También dice el hermano que había un hombre que su esposa y sus hijos iban a la iglesia, pero él no iba.
¿Y por qué no iba? Porque él tenía que trabajar en la milpa. ¿Sabes qué es la milpa? ¿Qué es la milpa? No, milpa a ti, milpa a mí. No te creas. La milpa es el campo. Entonces dice la señora que ellos iban, pero él no iba. Y este hombre se quedó ciego. Se quedó ciego y entonces vino a la iglesia y dijo, Dios me quitó la vista para poder ver. Es que a veces es necesario que Dios te ponga un cachetadón para que aprendas qué viene primero. El caballo, ¿qué va primero, el caballo o la carreta? Pero aquí estás poniendo primero la carreta y luego el caballo. Te estás poniendo tú primero. ¿Tú crees que tú eres el que vas a ir a sacar todo lo de la milpa? No, o sea, tienes que ver que la esperanza que Dios te diga, ¿quién es primero? Entonces, si Cristo dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuándo vamos a entender ese primer mandamiento? Cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Me gusta esa escritura porque lo que le dice Cristo, le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y le dice Cristo, amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, porque le pregunta a un escriba, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Y el segundo es muy similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces estas cosas, vivirás. Y le dicen, ¿verdad? Estás diciendo la verdad que esos son los mandamientos más importantes. Le dice el escriba a Cristo, esos son los mandamientos más importantes, lo está diciendo y es verdad. Y le dice Cristo a él, te digo una cosa, no estás muy lejos del reino de Dios. O sea, el escriba le dice, es verdad, lo que está diciendo es verdad. O sea, el escriba acepta que esos son los primeros dos mandamientos. Y entonces Cristo le dice, pues no estás muy lejos del reino de Dios. Si todos pensáramos así, ¿verdad, hermana? No estamos lejos del reino de Dios, porque primero es esto, lo primero. Y esa es la esperanza que dice. Y entonces dice Jesucristo, fíjate lo que dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, no en la tierra. Dice, para con vosotros, ¿qué cosas serán? Hay que pensar qué cosas será allá. No, hermanos, es mejor que la milpa. Allá va a ser mejor que la milpa, lo que Dios te prepara. Y luego dice, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios. ¿Qué es lo que te va a guardar? El poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Tú estás jugando bolio? ¿Qué estás pensando? Es el Evangelio, así como lo dijiste. El Evangelio es el poder de Dios, es la reconciliación. ¿Sí? Es estar siempre guardados en el poder. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que hay muchas personas cuando llegan a cierta edad, o aquí otro género, les pasa algo y ya no quieren guardar el Evangelio. Ya no quieren. A veces que tengo junta con personas y no veo que ninguna intención que quieran guardar el poder del Evangelio. No, de veras. Es bien invitado a mí a tratar de hacer las paces. ¿Verdad? A ver, vamos a hacer las paces. Y ahí me doy cuenta que hay personas que no quieren guardar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren. No, me caes gorda y me caes mal y tú me caes mal. No, que sois guardados por el poder de Dios. O sea, tienes que entender esa amistad. O sea, es eso hermoso de la cena del Señor. En esa última cena puedes ver lo más íntimo de Cristo y sus hermanos. Que dice, no, hermanos, no hay mayor amor que este. Yo sé que todos ustedes tienen amor, yo sé que ustedes quieren la obra, yo sé que todos ustedes creen en Dios, pero Él dice, no hay mayor amor que este. Cuando uno pone la vida por los hermanos. Pero esa reunión es una cosa preciosa. Para que aquí haya personas que no tengan ni la intención de poder ver el Evangelio, no lo van a tener, porque no quieren. Sois guardados por el poder de Dios, dice la Escritura, mediante la fe. Bueno, entonces estoy entendiendo por qué muchos no van a querer guardar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no son de qué. No son de fe. No eres de fe. Y por eso en el matrimonio ves que vamos a agarrarnos hasta el chongo y no tienes ganas de estar reconciliado. ¿Por qué? Porque no eres de fe. Si eres de fe, si no, tengo que luchar por mi matrimonio, tengo que luchar por mi paz. Entonces aquí está la promesa, ¿sale? Guardados por la segunda de Pedro, capítulo 1, que es la misma, ya voy a terminar, del 3 al 5 también. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes, ahí está, mira, llegases a ser participantes de su naturaleza, ¿qué? Divina. Una pregunta, hermanos, ¿cuándo vamos a ser participantes de su naturaleza divina?
¿Cuándo? Porque ese es el propósito. Dice, por medio de estas promesas, hay una promesa que Dios me está dando, llegar a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Cuándo vas a hacer eso? Cuando tengas madurez, porque una persona que está en madurez, los de afuera van a decir, este vive en otro mundo. Esta persona no es de este mundo. Su comportamiento, su forma de pensar y de hacer las cosas, esta persona vive en otro mundo. Eso es la naturaleza divina, habiendo oído, ahí está, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está lo más interesante de la gracia de Dios. ¿Cómo va a abundar la gracia de Dios? Huir, escapar de la concupiscencia que hay en el mundo. Tenemos que luchar, ahí hay mucho camino por recorrer, aquí todos estamos todavía chavalones. Tenemos mucha carrera por delante. La concupiscencia de los ojos, de la carne y de la vanagloria. 3 cosas que nos atacan. Y para poder entender esta madurez o esta naturaleza divina, debemos de huir de esa corrupción. Como invitación para mí, primeramente, y para todos ustedes. ¿Ok? Ahí le vamos a parar, hermanos, que Dios los bendiga. Y pues hacemos un himno de invitación.